finalmente cerrar las gravísimas brechas que hoy nos aquejan. Vamos a conversar ahora con Ricardo Herrera, abogado laboralista. ¿Por qué? Por insistencia, el Congreso ha derogado el decreto de urgencia que regulaba la negociación colectiva. No la eliminaba, pero la regulaba. Según el precepto del Ejecutivo, era necesario regular, darle ciertos estándares internacionales y claro, lo que vemos en negociación colectiva, cuando nos referimos, pues, por ejemplo, al Estado, evidentemente, hay también un debate, una suerte de tensión entre la noción de meritocracia y lo que es precisamente el derecho a la negociación colectiva, cómo de alguna manera uno contrapesa al otro y cómo se llega a una suerte de justo medio. ¿Cuál es la consecuencia de esta derogatoria? Lo conversamos entonces con Ricardo Herrera, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, doctor Herrera? Enrique, buenas noches. Consecuencias de esta decisión del Congreso de derogar el decreto de urgencia. Bueno, preocupantes, ¿no? Básicamente, en primer lugar, porque podríamos experimentar la misma situación de vacío legal que ocurrió cuando se derogó el régimen laboral agrario. Es decir, recordarán ustedes que el 7 de diciembre sale la ley derogando el régimen agrario y muchas empresas y muchos trabajadores estuvieron muy confundidos acerca de cuál era la ley aplicable entonces. Se aplicó supletoriamente al régimen de la actividad privada, pero eso generó un perjuicio en los trabajadores que automáticamente dejaron de percibir 21% de su ingreso diario, las alícuotas de CTS y gratificaciones, y tuvimos que esperar hasta fin de año para poder saber nuevamente cuál iba a ser la regulación laboral agraria. Ahora puede ocurrir lo mismo, es decir, se ha derogado la ley de negociación colectiva en el Estado, el decreto urgencia 014-2020, pero no se ha establecido cuál va a ser la nueva ley de negociaciones colectivas en el Estado. Ese vacío legal va a generar que los 383 pliegos de reclamos que se presentaron a servir el año pasado, desde que se emitió el decreto de urgencia 014-2020, hoy derogado, van a quedar un poco en la nebulosa, porque no sabemos si se van a regular por la ley de relaciones colectivas de trabajo, el régimen privado, o por alguna otra disposición. Lo ideal hubiera sido que el Congreso de la República tome una decisión de eventualmente derogar total o parcialmente algunas normas de negociación colectiva, pero reemplazándolas por otras. Ese vacío me parece muy peligroso, ¿no? Y además, el decreto de urgencia 014-2020, que regula la negociación colectiva en el Estado, así como el decreto de urgencia 016-2020, que regula una serie de aspectos de incorporación y reincorporación en el Estado para trabajadores públicos, tuvieron sendas demandas de inconstitucionalidad interpuestas el año pasado, en febrero el primero y en junio el segundo, que aún están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué podría pasar si es que el Tribunal Constitucional adopta un criterio en sus sentencias distinto al adoptado por el Congreso de la República? Lo más sensato hubiera sido, creo yo, esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencias en ambos casos para, como intérprete de la Constitución, establecer el marco en base al cual se debería procesar y crear la nueva ley de negociación colectiva en el Estado, en el Congreso. Y tomando disculpe en cuenta los antecedentes que hemos visto en los últimos meses y los años recientes con respecto a cómo el Tribunal Constitucional le ha enmendado más de una vez la plana al Congreso, algo similar podría pasar en estas circunstancias. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque yo creo que, teniendo en cuenta el tiempo reciente, sin duda alguna, el Tribunal podría adoptar, como digo, un criterio distinto al del Congreso de la República y considerar que de repente ambos decretos de urgencia, hoy día derogados, fueron constitucionales en todo o en parte. Entonces, creo que se generaría más inseguridad jurídica, porque pues si el Congreso dice que son inconstitucionales y por eso los deroga, pero el Tribunal dice que no lo son, total o parcialmente, ¿cómo queda la situación, no? Pero lo peor de todo es que podrían quedar estancadas las negociaciones colectivas de 383 sindicatos que han presentado sus pliegos y que están transitando ya bajo el amparo del decreto de urgencia 014-2020. Un preocupante vacío, como usted señala. Queríamos, bueno, para terminar este tema que yo creo que es importante ahora mismo, ¿a dónde deberíamos caminar con respecto entonces a la negociación colectiva? ¿Cuál debería ser la fórmula, el punto medio al que se refieren algunos? ¿Este decreto de urgencia recogía la visión de lo que debería ser o se quedaba corto? Este decreto de urgencia, el 014, creo que recogía en parte lo que debería ser,
al igual que el 016. Seguramente eran normas perfectibles, ¿no? Muy polémicas ambas. Pero yo creo que el derrotero está señalado ya, la ruta está señalada ya por el Tribunal Constitucional, en sentencias que vienen desde el 2015, en acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las leyes de presupuesto público y contra la ley Servir, que prohibían la negociación colectiva en el Estado para negociar condiciones económicas, aumentos, asignaciones, bonificaciones, cosa que el decreto de urgencia 014 corrigió y acogiendo la disposición del Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, estableció que efectivamente se podía negociar condiciones económicas nuevamente, pero de manera controlada, porque evidentemente no estamos hablando acá del presupuesto de una empresa privada que con total autonomía puede decidir con su sindicato en negociación colectiva cuál va a ser el monto del aumento y cuál va a ser el monto de las asignaciones o bonificaciones. Aquí estamos hablando de presupuesto público, de recursos del Estado, que son recursos de todos los peruanos y que deben administrarse con suma prudencia. Por eso es que la segunda idea fuerza del Tribunal Constitucional es el equilibrio presupuestal. Es decir, que las negociaciones colectivas puedan llegar a terminar en convenios colectivos o lagos arbitrales, otorgando mejoras económicas a los trabajadores, pero dentro de la limitación presupuestal, dentro de la capacidad presupuestal del Estado. Lo que hemos visto lamentablemente en años anteriores es una serie de convenios colectivos y laudos que han excedido largamente esa capacidad presupuestal, otorgando mejoras económicas que superaban los estándares de toda negociación, como son el costo de vida o la inflación. Bien. Ahora, trabajo remoto. Trabajo remoto es ahora mismo una preocupación que se revive entre la ciudadanía, entre los trabajadores. La situación de la pandemia evidentemente ha empeorado en el Perú y hay mucha incertidumbre. Hay, se supone, instrucciones por el lado del gobierno para que el trabajo remoto siga siendo una opción importante, ojalá mayoritaria. En el Estado ya se está tomando la decisión en algunos ministerios, lo conversamos con el ministro del Interior, laboran al 10% solo de manera presencial, el resto está haciendo teletrabajo. ¿Qué puede exigir el ciudadano de a pie con respecto al trabajo remoto? ¿Qué tan precisa es la legislación al respecto? Bueno, el trabajo remoto efectivamente ha sido adoptado básicamente por el sector privado, más que por el sector público, y cerca de 250.000 a 260.000 trabajadores privados están haciendo trabajo remoto hoy en día, que se puede extender hasta el 31 de julio del presente año, según la norma que emitió el gobierno en su momento. En el caso del Estado, depende del tipo de servicio o trabajo que hagan los servidores públicos para ver si es que se puede o no optar por el trabajo remoto en términos masivos, ¿no? Evidentemente los servicios básicos como salud, como seguridad ciudadana, no pueden prestarse por trabajo remoto, sino con trabajo presencial, pero sí todo lo que es la administración pública a nivel del servicio civil, creo que puede optimizarse, y de hecho se ha optimizado el año pasado en dirección hacia el trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, audiencias judiciales, por ejemplo, audiencias en Indecopi, trámites en registros públicos, trámites en SUNAT, ahora se han virtualizado, y eso me parece excelente, para facilitarle al contribuyente y al usuario, en general al ciudadano, servicios públicos que no se interrumpan, inclusive en la posibilidad de un segundo lockdown, un segundo aislamiento social, ¿no? Creo que se está caminando en la dirección correcta, pero lo que falta es fundamentalmente capacitación para los trabajadores, tanto públicos y privados, y para los empleadores también, de cómo hacer del trabajo remoto un trabajo más eficiente. Ya se dio de una norma que establecía el derecho a la desconexión, o sea que el trabajador tiene el derecho de no contestar correos electrónicos de su jefe fuera del horario de trabajo, a menos que lo quiera hacer y que se le reconozca el pago de horas extras, porque definitivamente también el trabajo remoto ha generado que la gente trabaje mucho más que antes, Así es. sin horario, y evidentemente se ha generado una distorsión entre lo que es el espacio privado, íntimo, familiar, personal, y el centro de trabajo. Los centros de trabajo han ido a los domicilios y evidentemente hay que establecer una ponderación, un equilibrio para que esto no termine en problemas de depresión, en problemas de estrés, como lo venimos viendo, ya por la sola preocupación de las personas en relación a la incertidumbre que hay en torno a cuándo llegan las vacunas o si las vacunas van a ser o no efectivas.
Usted toca un punto muy importante, porque efectivamente, pues en el entorno de cualquier persona se ven estos casos de personas que incluso en otras circunstancias lo que preferirían es estar en la oficina, porque por algo es que la sociedad ha evolucionado a separar los ambientes, ¿no? Entre la casa, la vida familiar, el trabajo, eso no es casual. Ahora hay muchas teorías de que si todo se puede fundir otra vez, y bueno, se ve que no es tan fácil. Esas limitaciones que usted remarca, ¿aplican tanto para el sector público como para el privado? Sin duda, Enrique, tenemos una población que tiene en promedio como espacio de vivienda, sea casa o departamento, 70 metros cuadrados en promedio a nivel nacional, y esos 70 metros cuadrados son ocupados por 5 personas en promedio. Ujú. Entonces tenemos la posibilidad de que estén compartiendo espacios, internet, y por ende se puede uno distraer mucho entre trabajadores, esposa y esposo, eventualmente, hijos, ¿no es cierto? Y, ¿por qué no?, algún otro pariente como el abuelo o la abuela. Así es. Entonces, efectivamente hay que ordenar el tiempo disponible y el espacio disponible en casa, pero sobre todo las empresas y las entidades públicas tienen que capacitar a sus trabajadores para, primero, hacer pausas activas, segundo, tener adecuadas posturas para evitar problemas de seguridad ocupacional o enfermedades ocupacionales como el túnel del carpo, problemas a la columna, problemas al cuello, cansancio de vista, ¿no? Tratar de, en la medida de lo posible, equipar a sus trabajadores o instruirlos para que ellos equipen, de modo tal que se eviten problemas ocupacionales que pueden surgir con esta nueva forma de trabajar en casa. Así es, importantes advertencias. Ricardo Herrera, abogado laboralista, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa para regresar a hablar de campañas electorales, pero antes les muestro